Faith ministry. Faith ministry. Faith ministry. Making a difference one at a time. Making a difference one at a time. Making a difference one at a time. Faith ministry. Making a difference one at a time. Hey everyone, happy Tuesday and welcome to day 2 of our virtual mission week. Today we're going to be building the walls of Casa 1 that's being built for Erika and her family in memory of Angel. We're also going to show you some of our other programs and how they're doing in the midst of the pandemic. And again, you'll get to see some familiar faces throughout the day. Thank you guys so much for joining us, and let's head over to the job site and see those walls going up. ¿Cómo lo hagan los americanos? Así. Hey guys, so you can see the walls are going up here at Casa número 1, house number 1 for 2021. And while we're here, I wanted to introduce you guys to Adolfo. Adolfo was actually hired about a year and a half ago to help us with some administration stuff. But starting last year, at the beginning of the year, we actually brought him on in order to help me with all the teams that come down. Obviously, everything changed, but he hasn't had the chance to work with many of you guys, but whenever you guys come back, you will spend a lot of time with Adolfo. Adolfo has been a member of our church for a long time. He knows English very well, and he's really excited to work with you guys. So, Adolfo, how have you liked working with Faith Ministry? Pues más que nada aportando mi tiempo, porque sé que es gratificante ayudar a los demás, de poder brindar con mis fuerzas, con oraciones, con apoyo total a las personas que realmente necesitan. Este es el ejemplo de la primera casa. Estamos en una época de frío y es cuando realmente se necesita una casa y es un gusto poder apoyar y presentar lo que es el amor de Dios. What's your favorite part of working with Faith Ministry? Estar cerca de las personas que realizan las casas, ayudar en la construcción, cargar cemento, apoyar en lo que ellos necesitan. What are you most looking forward to when you meet the groups? Tener un poco más de comunicación en inglés, aprender inglés, que haya más interactividad con los grupos. Well, you guys will definitely have a chance to meet Adolfo whenever you guys come back. And in the meantime, he's been helping us out a ton. All those pictures that you see, all the videos that you see, he helps us a ton with that. So we love having him here as part of our team. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Mandándoles un saludo a todos y que Dios los bendiga. Y estamos orando por cada uno de ustedes, por sus familias y por cada uno de ustedes que han venido a trabajar y han traído una bendición para cada familia. Les pido que sigan ayudando al ministerio y a las familias que tienen necesidad de una casa, de un hogar. Que me los bendiga, los amo en el amor de Cristo. As you can imagine, the students here in Mexico have been deeply impacted by the pandemic, just like students around the world have been. For families that have limited resources, this virtual learning has been really tough on them, especially for families that don't have internet or have multiple kids that are at home trying to get their studies done. But thanks to a lot of you who are sponsors in our scholarship program, the close to 200 students that we have in that program have been able to keep learning and keep studying at home during this difficult time. And our staff in Mexico has been doing a wonderful job of making sure that those students get their payments every few months, just like we always do, but in a safe and socially distanced way.
David is going to show you how we do that and how we give scholarships to close to 200 students in an effective, safe, and socially distanced way. Every student has an assigned day and time slot to come. When they arrive, they are sanitized. They come with Erica and she tells them which of the 4 stations to go based on the ID number. At our first station, we have Yadira and she's ready to go. And here we have Emmanuel as well. Here's the waiting area where they can wait if they arrive early. Then we go to the church and there's Carlos. You can see there's a lot of distance across the tables. And we have Adolfo, all helping out to make this happen. Within a few days, we'll be giving out 160 scholarships here in Reynosa and another 30 in Miguel Alemán. Thank you so much to all of our sponsors for making this possible. I love forming new relationships with kids, and I love seeing the joy and love of all the workers and the kids at the clinic. I love being able to see kids that I've met the year before. I love to see them grow up and get bigger each year. Debido a la pandemia, es la nueva manera en la que estamos llevando la palabra de Dios y también el recurso para estos niños que necesitan. Ha sido un poquito difícil, pero ha sido la mejor manera y estamos contentos con Dios porque todo ha salido muy bien. Tomando nuestra distancia, pero en el corazón unidos, demostramos el amor de Cristo a todos los que nos visitan. Señor Jesús, te damos gracias por los alimentos que tú nos das. Te pedimos que tú bendigas las manos que los preparan. While we're over here at the clinic, let's head inside and check in with Dr. Joaquin and see how our medical programs have been doing throughout this past year. Buenos días, soy el doctor Joaquín Rodríguez. Con la gracia de Dios soy el encargado de esta clínica. Para mí es un honor trabajar en este lugar porque es un lugar dedicado para la honra y la gloria de Dios. La acción principal que tenemos nosotros es dar servicio a la gente que más lo necesita, a la gente más pobre. Tenemos unos programas ya permanentes que es la atención de enfermedades crónico-degenerativas como es la hipertensión arterial y la diabetes. Eso se ha seguido atendiendo. Aparte de la atención médica, les proporcionamos medicamentos al menos para inicios de tratamiento. Tenemos un programa también para proporcionar leche a los niños y hacemos el mejor esfuerzo porque sabemos que todo esto que estamos haciendo es para la honra y la gloria de Dios y qué más honor podemos tener nosotros de trabajar para glorificar su nombre. Esperemos que la gente se siga cuidando para que esta pandemia pase pronto. Y gracias a todas las iglesias de Estados Unidos que ayudan para hacer que este ministerio siga adelante para la honra y la gloria de Dios. Well, thank you so much, Dr. Joaquin, for sharing those words with us. We are so proud of the work that the clinic is doing and the support that the clinic is doing to the community during these difficult times. And now let's take a look at what Carlos is doing with the churches. Hola, soy el pastor Carlos. Muchos de ustedes ya me conocen. Estoy trabajando en las iglesias, en las 2 iglesias aquí en Reynosa y apoyando un poquito en relación con el hermano Benito en Miguel Alemán. Pero también trabajo en el ministerio, también apoyamos un poco en las oraciones, en la labor espiritual. Les cuento un poquito de lo que ha sido mi experiencia en esta pandemia, lo que hemos pasado como personas de Dios, como personas espirituales, como líder de una iglesia. Hemos tenido una etapa difícil, ha sido muy nueva para nosotros y para todo el mundo, obviamente, y hemos tenido como iglesia una manera diferente de trabajar, a pesar de que ya Dios nos guía y nos dice más o menos cómo debemos de hacer las cosas a través de su palabra, pero son cosas nuevas. Nosotros en este tiempo hemos estado teniendo actividades que nos puedan ayudar a no exponernos, a no entrar en riesgos, pero también poder tener comunión los unos con los otros. Hemos tenido reuniones virtuales a través de la plataforma de Facebook. Asisten alrededor de 14 personas, en línea 15 personas, pero tenemos las reproducciones que son 300 reproducciones, a veces 250 reproducciones. Quiere decir que algunos que no lo pueden ver en el momento lo ven después y eso ha sido una gran bendición. Otra de las bendiciones que tenemos y que se hicieron en esta pandemia fue el proyecto de una radio. A 2 calles de donde estamos aquí en la iglesia hay una radiodifusora y ahí nos dieron una oportunidad, 1 hora los sábados,
Y esto nos ayudó porque hay hermanos que no tienen un celular, que no tienen un internet, y ellos a través de la radio, ellos sintonizan una estación, 103.7, y ahí nos pueden escuchar cada sábado el mensaje que damos. Y eso ha sido también una herramienta importante. Aunque la iglesia no está presente, se ha activado un grupo de oración. Todos los días subimos peticiones del ministerio, peticiones de la iglesia, y empezamos a orar todos los días por esas peticiones, y nos mantenemos en confianza. Se activó esa parte de la iglesia vital que es la oración, que aunque no podemos estar presente, oramos los unos por los otros. Ha sido un momento difícil, sí, pero Dios ha estado con nosotros. Todo ha sido muy bonito, todo ha sido muy bueno, y estamos tan agradecidos porque seguimos como ministerio trabajando, porque a pesar de toda esta pandemia tenemos la ayuda de ustedes, tenemos la ayuda de todos nuestros hermanos que oran en Estados Unidos por nosotros, todas las iglesias que están orando por nosotros, y aquí mismo seguimos trabajando, pidiéndole a Dios que pronto pase esto, que pronto podamos unirnos y darnos un abrazo, como dice el canto, unidos, que podamos estar bien. Esto es una despensa del programa que este 2020 se inició, donde se han entregado alrededor de 1,600 despensas entre Reynosa y Miguel Alemán. Es un programa que se inició porque en el tiempo que las personas entraron en cuarentena no se podía estar seguros en el trabajo. Los trabajos escasearon y en algunas partes a las personas las descansaron y no alcanzaban los alimentos, estar todo el día en la casa. Y el ministerio empezó a ver la necesidad y pusieron en una despensa artículos de limpieza y también canasta básica, que es papel higiénico, galletas, harina, maseca, todo lo necesario para que una familia al menos puedan estar unos días. Y siempre les explicamos a la familia que esto se puede terminar en una semana, pero es el símbolo de la provisión de Dios. Y Dios ha bendecido grandemente porque esto se ha reproducido, no solamente han sido 1,600, sino que también en este año hemos podido tener más y más bendición. Es gracias a ustedes, gracias a Dios que ha puesto en sus corazones y que ha sido de bendición para la ciudad de Reynosa. Lo que hacemos al entregarla es decirle a la familia que es de parte de Dios y que un ministerio se preocupa también de parte de Dios por las necesidades, y oramos con la familia para que la bendición abunde en Cristo Jesús en la familia. Now let's go back to the house and let's see how they're doing with the walls. Hola, ¿cómo están, hermanos? Quiero saludarles a todos y que Dios los bendiga, y gracias por el apoyo que me están dando todavía ustedes. Muchas gracias, hermanos. Y quisiera verlos, pero no se puede. Pronto sí. Quiero mirarlos, verlos, saludarlos, y ojalá que estén bien. I have been to Reynosa 8 times now. I come because it's a lot of fun. I make a lot of friends. There's a great feeling of fellowship here, and I'm doing something worthwhile. All right, guys, now that we've finished up the walls for today and we've had a look at different programs that are going on right now in Mexico, let's wrap up today with a song. Today we're going to sing together, Dame la mano. Este es el canto, Dame la mano. No me importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será.
right, guys, thank you guys so much for joining us for our second day of our virtual mission trip. Today we got to see the walls go up on the house, and that's always one of the most exciting parts, is starting to see a house being formed and starting to see that dream for the family become a reality. In this neighborhood where we're building this week, there's a lot of need. There's a lot of people that are living in houses pieced together with wood, with some corrugated metal roof. There's a lot of need here. So we know that there's still a lot of houses that need to be built here in this area of Reynosa. Thank you guys so much to all of you, all of the churches, all of the individuals, all the families who help make these houses possible. We thank you guys so much for joining us today, and we'll see you tomorrow for the columns and the ring on the house for day 3 of our virtual mission week. We'll see you guys tomorrow.